Bienvenidos a Voces que Transforman. Este es un espacio que hemos querido crear en la Universidad para el Desarrollo Andino para desarrollar temas, conversar sobre algunos asuntos muy importantes para la formación y especialmente para la identidad de una universidad y también creemos para la identidad de nuestro país. Mi nombre es Jorge Olaechea Cater, yo soy director de posgrado y director de investigación de la Universidad para el Desarrollo Andino y el día de hoy vamos a desarrollar un primer tema que para nosotros como universidad es central y que está en el corazón de quienes somos, que es la interculturalidad y específicamente la interculturalidad dentro del contexto educativo. Conmigo hoy día tenemos como invitado muy especial al doctor Armando Guevara Gil. Él es el rector de la Universidad para el Desarrollo Andino. Muy buenos días, doctor Armando. Y quisiera que comencemos explicando un poco de repente quiénes somos nosotros como universidad. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Como ha dicho el doctor Olaechea, soy Armando Guevara Gil, soy el rector de la UDEA. Bueno, mi trayectoria profesional y académica está concentrada en el estudio de la antropología y la historia del derecho. Me he dedicado a estudiar, por ejemplo, los derechos campesinos e indígenas de agua, la justicia intercultural, la historia del derecho colonial, en términos de sobre todo de la propiedad agraria, y este tema de la interculturalidad es, por supuesto, como se dice ahora, transversal en mis estudios, porque efectivamente uno puede comprobar cómo las sociedades a lo largo de los siglos efectivamente tienen este tipo de fenómenos e interacciones que vamos a explorar ahora. Excelente. Y quisiera que comencemos explicando brevemente, así en poquísimos minutos, quiénes somos nosotros como UDEA, solamente para tener un poquito de contexto. Bueno, la UDEA fue fundada el año 2002 por la madre Luz María Álvarez Calderón Fernandini, con una clara propuesta de ofrecer educación universitaria de calidad y que tiene dos dimensiones fundamentales. Uno, la educación intercultural y dos, la educación bilingüe. Es a través de esta propuesta educativa que la UDEA se instala en Lircay, en la provincia de Angaráes, en Huancavelica, con el claro propósito de trabajar con los jóvenes de la provincia y de la región, pero no de manera excluyente, con el fin de ofrecerles este tipo de educación pertinente y relevante. Por eso es que para nosotros el tema de la interculturalidad es absolutamente fundamental, es epicéntrico, digamos, en nuestra propuesta formativa. Excelente. Y efectivamente creo que lo que podemos hacer es partir desde ahí, es decir, tratar de ir a la comprensión dentro de lo que es posible para nosotros de la interculturalidad. ¿Qué cosa es la interculturalidad? Sabemos que vivimos en un país, el Perú, que es diverso en muchos sentidos, podemos incluso decir que somos un país en muchos sentidos fragmentado, pero ya desde hace bastante tiempo se habla de la interculturalidad como un deseo, como un desafío, y a veces vemos, lo hemos conversado antes nosotros, que falta un poco más de claridad sobre qué cosa es, qué cosa entendemos, qué cosas decimos cuando decimos interculturalidad. Hay muchos tipos de discursos sobre esto. ¿Cómo podríamos de repente iniciar con una pequeña definición o tratando de marcar el espacio de lo que vamos a hablar para luego entrar un poquito más en profundidad? Sí, bueno, como toda definición de un tema complejo, lograr una definición analítica muy precisa es difícil, ¿no? Yo pienso que, por lo que yo he explorado, habría que pensar a la interculturalidad en primer lugar como un hecho social, también como un valor y también en su dimensión normativa, ¿no? Como hecho social, porque uno puede observar cómo en las sociedades, sobre todo tan heterogéneas como por ejemplo el Perú o América Latina o cualquier otro continente,
los grupos humanos que a lo largo de su historia e interacción con otros grupos sociales han configurado un universo simbólico, se encuentran en una relación constante, permanente, muy fluida y que genera no solo contacto, sino aprendizajes mutuos. Entonces, a ese hecho social se le denomina interculturalidad. Naturalmente que hay interculturalidades positivas, hay interculturalidades negativas, eso lo podemos explorar después, pero lo interesante aquí es rescatar esa dinámica de interacción, que puede ser, como repito, conflictiva o más bien puede ser creativa, armónica, propositiva y finalmente conduce a que los grupos en contacto enriquezcan sus propios universos simbólicos, sus propias prácticas sociales. Ese sería entonces un primer modo como nosotros podemos entender la interculturalidad, es decir, es un hecho, es un dato, es algo que existe en la sociedad. Somos sociedades donde nos reunimos personas y grupos y culturas, podríamos decir, distintos, con visiones del mundo distintas, con aproximaciones, con prácticas, con valores distintos, y que tenemos que convivir, no solo coexistir, no solo vivir uno al lado del otro, sino además forjar algo en común. Entonces aquí tenemos un primer modo como podríamos ver la interculturalidad. Excelente. Sí, y eso ahí es muy importante no reducir la interculturalidad a las relaciones étnicas. Excelente. Ahí hay una tendencia que es nociva y que conduce a propuestas educativas más bien discriminatorias, ¿no? que acaban reafirmando esa otra edad, y esto lo podemos ver después al verlo en nuestra propuesta educativa. ¿Por qué? Porque estos universos simbólicos no solo se forjan en términos de los marcadores étnicos que se producen a lo largo de la historia y de la evolución de estos grupos sociales, sino también se producen, por ejemplo, a través de prácticas sociales, se produce a través, por ejemplo, de prácticas laborales o a través también de prácticas religiosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, pensemos en lo que se llama la cultura corporativa. Las corporaciones, que a veces son más grandes en términos de su Producto Bruto Interno que países enteros, emplean a cientos, bueno, por lo menos decenas de miles de personas, generan una cultura corporativa. Las asociaciones, los clubes sociales, los militares, ¿no? El foro militar, como se sabe, tiene sus propias tradiciones y generan una cultura, un universo no solo simbólico, sino un universo de prácticas sociales e institucionalizadas, que eso es lo importante, que acaban conduciendo la vida y orientando las acciones que las personas dentro de estos grupos van a tomar. También tenemos, por supuesto, en las iglesias, uno puede reconocer culturas institucionales, en este caso orientadas hacia el culto, y por eso es que es muy, muy importante no reducir la interculturalidad a las relaciones interétnicas. Entonces, ese es un primer aspecto que yo creo que es fundamental para tener en cuenta y encuadrar adecuadamente a la interculturalidad como hecho social, más amplio que el de las relaciones interétnicas. Luego, te mencionaba que también se le puede definir a la interculturalidad como principio, que tú estabas haciendo alusión a eso. Para nosotros es un principio inclusive ético, porque se trata no solo de respetar, de reconocer, sino también de articular, y ahí ya viene la dimensión normativa de articular propuestas, en este caso prescriptivas, que logren que no solo se genere ese respeto y reconocimiento mutuo, sino que también sea una interacción creativa que genere el mutuo enriquecimiento. Y finalmente, creo yo, porque yo sí estoy convencido de eso, que genera síntesis vivientes, ¿no? Como diría algún antiguo pensador peruano, Víctor Andrés Belaunde. ¿Por qué? Porque cada uno de estos grupos va absorbiendo, va nutriéndose a través de esos contactos culturales, sociales, económicos y políticos que establece con otras colectividades. Por eso es que creo que se le puede estudiar, por lo menos, ¿no?, de lo que yo he podido identificar,
en términos de esas tres dimensiones. Y entonces, tratando de movernos hacia esta segunda y tercera dimensión, que creo que las podemos verlas de algún modo juntas, ¿no? Esta dimensión que podríamos llamar ética, o ¿no? quizás de la interculturalidad como propuesta ética, como propuesta de vivir una vida en conjunto, convivir una vez más como idea, que además se tiene que traducir efectivamente en una dimensión normativa, institucional y normativa, en la cual podamos realizar de facto esa convivencia, ¿no? Y es interesante porque aquí, así como en la primera parte, decíamos que un desafío que teníamos era no reducir la interculturalidad a las relaciones interétnicas, ¿no? Me parece, de lo que alguna vez hemos conversado, trabajado juntos, que a veces se tiende en esta segunda y tercera dimensión a confundir quién es el sujeto de la interculturalidad, ¿no? Es decir, cómo a veces se puede entender o pensar que el sujeto de la interculturalidad es la cultura, ¿no? O es la institución, cuando probablemente hacia donde deberíamos apuntar, y es interesante porque aquí detrás también hay una concepción de la cultura y de la institución, a entender cómo el sujeto real de la interculturalidad es el ser humano concreto, es la persona humana, ¿no? ¿Cómo podríamos comprender mejor este otro lado? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con esa propuesta que analíticamente nos lleva a enfocarnos en la praxis, en cómo la acción humana genera esas estructuras, ¿no? Que finalmente acaban conduciendo no solo la conducta social, sino también la propia formación de sociedades enteras, por ejemplo, ¿no? Entonces a mí sí me parece fundamental enfocarnos en la persona, o sea, el sujeto de la interculturalidad o de las relaciones interculturales, en realidad somos todos. Todos estamos en constantes relaciones interculturales. Sea, por ejemplo, en lo que un profesor, ¿no?, Helberg, denomina los colegios de embajada, ¿no? Estamos hablando del colegio chino, alemán, británico, norteamericano, en fin, o todos los colegios que insisten mucho en la educación bilingüe, por ejemplo, con respecto al inglés o puede ser al francés, y que tiene implícita una propuesta de relación intercultural. ¿Con respecto a qué? A esos países metropolitanos. Entonces, inclusive uno puede identificar que en los alumnos y en las familias que participan de esta esfera educativa de élite, la interculturalidad es una propuesta. Lo que pasa que es, digamos, una propuesta hacia afuera. Y lo que nosotros necesitamos es una integración vertical, digamos, que esa propuesta, esa visión intercultural que también se recibe y hasta se aspira, sea absolutamente vertical, que comprenda a todo este país tan heterogéneo y diverso. Yo pienso que por eso es que en los procesos interculturales los sujetos, tanto personas como las colectividades, en verdad somos todos, porque estamos en constante diálogo, conflicto, interacción, o por lo menos comunicación, que a veces no es tan significativa, pero que finalmente es comunicación, y en la cual uno puede observar que diferentes universos simbólicos están en contacto, ¿no? Sobre todo ahora con estos medios digitales. Es una efervescencia de mensajes, de información, que acaban condicionando la forma en que uno concibe al mundo, ¿no? Muy interesante. Y tomo lo último que has mencionado sobre este mundo en el cual nosotros comenzamos a vivir, que también es un mundo extremadamente digital, vamos a ponerlo así, y eso impacta, nosotros lo vemos en la universidad, también la educación, ¿no? La educación que, digamos, lo vemos en la universidad, lo vemos en los colegios, lo vemos en las familias, lo vemos en la sociedad en general. Es decir,
comenzamos a entrar a un mundo, o de repente nos encontramos ya en un mundo en el cual ciertas dinámicas, como por ejemplo dinámicas que polarizan, ¿no? La polarización, la fragmentación, incluso algunos autores hablan de cómo el mundo en el que cada uno de nosotros vive, el mundo que cada uno de nosotros habita, está determinado por, ¿no? el feed de la red social que frecuente. Por lo tanto, el mundo en el que tú vives y el mundo en el que vivo yo son mundos distintos, digámoslo así. Entonces, me pregunto cómo la interculturalidad puede convertirse en un, digámoslo así, en un principio, incluso a veces podemos hablar de un paradigma, de un modo de aproximarnos. Pensemos en la educación para quedarnos dentro de ese ámbito, y que pueda ser quizás un principio vital de la educación para nuestros tiempos, ¿no? ¿Cómo verías esto de aquí? Sí, bueno, con respecto a lo que decías, cómo estos medios, esta comunicación digital está creando esta tribalización, ¿no? de las sociedades, pero en todo el globo, ¿no? Que es realmente preocupante porque me refiero a tribu en el peor sentido imaginable, ¿no? En el sentido de que son grupos compactos que autorreferentes que acaban generando creencias que producen concepciones que son muy agresivas con respecto a los otros grupos. A ese sentido me refiero. Y entonces, claro, el antídoto sería más bien un sentido de apertura, y para eso la interculturalidad como principio es fundamental. ¿Por qué? Porque te permite tratar de comprender a lo que se denomina el otro, a tratar de situar esas creencias, por ejemplo, en los contextos adecuados, y tratar de generar diálogo. Un diálogo que debería ser enriquecedor, pero que por lo menos a uno que sí está convencido del valor de la interculturalidad, le va a permitir situarse mejor con respecto a este mundo tan polarizado, tan tribalizado. Excelente. Y queda para nosotros también el desafío de cómo esto, que es claro, es una aspiración, es algo que, ¿no? Nosotros a veces hablamos de la interculturalidad como un sueño. Cuando conversamos sobre lo que la madre Luz María Álvarez Calderón tenía en mente, es eso, era decir, okay, ¿cómo convertimos la interculturalidad en algo que sea real, digamos, que pase de un simple deseo a una realidad? Y aquí, digamos, hay una distinción que algunos autores realizan con respecto a distintos enfoques que nosotros podemos tener, o muchas veces en los documentos, por ejemplo, lo hemos conversado alguna vez y estudiado juntos, incluso la normativa habla, y hoy en día el enfoque intercultural sabemos que está junto con otros enfoques como algo en lo cual de manera transversal se encuentra en todas las normativas en nuestro país. La normativa le pone una coma con enfoque intercultural, coma con otros enfoques. Exactamente. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto? Hablaba de una cierta distinción, es decir, un modo de entender la interculturalidad a veces se ha dado desde un punto de vista más bien funcional. Algunos autores, ¿no? El profesor Fidel Tubino, que los dos conocemos, habla de este tipo de enfoque, que funcional entendería en cuanto que sirve para, ¿no? Es funcional a, sirve para, digamos, tratar una cierta situación que vemos ahí, que puede ser una situación de diversidad de hecho, de discriminación de un cierto tipo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿crees tú que este enfoque, que de hecho es el que está más presente, no tanto teóricamente, sino a veces en la práctica, ¿no? En las soluciones que se buscan dar, es suficiente o habría que apuntar a otro tipo de enfoque? No, sin duda que no es suficiente, ¿no? Hay una tendencia que un autor denomina el Estado o la sociedad hegemónica etnófaga, ¿no? Que se devora
al otro, ¿no? Que lo canibaliza. Y este tipo de enfoques lo único que hace es precisamente permitir que ese proceso se desarrolle a lo largo de los años o las décadas, ¿no? ¿Por qué? Porque acaba siendo un reconocimiento muy fútil, ¿no? Muy superficial, muy simbólico, pero esta vez en el peor sentido del término, ¿no? Absolutamente abstracto, digamos. Abstracto, un reconocimiento que carece de un real sentido profundo y que además carece de lo que para mí es elemental en estas políticas de reconocimiento, que es el de una política que debe acompañar a este tipo de reconocimiento, que es la política redistributiva, que supone también redistribuir el poder político. Entonces, solo así un tipo de interculturalidad más bien progresista, emancipatorio, puede conducir a generar condiciones sociales y políticas mucho más democráticas, ¿no? En términos de justicia social, justicia cultural y también, por supuesto, justicia económica. Entonces, ese tipo de reconocimientos es como se dice en criollo, ¿no? Un saludo a la bandera. Claro. No es casual, ¿no? Ustedes vean la cantidad de leyes que dan los congresos, no solo este, sino todos los otros. El día de tal cosa, el día de tal cosa, o sea, puro reconocimiento, pero absolutamente simbólico. Claro, tienen, digamos, cierto impacto porque al final generan ingresos turísticos o hay cierta actividad económica que se desencadena a partir de estos homenajes, pero en el sentido profundo, ¿no? Tanto simbólico como político y económico, se quedan muy cortos. Por eso es que es necesario más bien plantear otro tipo de interculturalidad, como el que tú mencionabas, ¿no? Y es interesante porque en ese sentido, lo que termina realizando esta especie de interculturalidad funcional, creo yo, como punto de partida y como punto de llegada, es que deja de lado a la persona concreta, al ser humano concreto, ¿no? Que está ahí viviendo algo real, y sobre todo deja de lado a las personas más marginadas, digamos, ¿no? a las personas que se encuentren en alguna situación de desventaja, es a quien en mayor desventaja termina dejando. Y porque, claro, se queda como una especie de intento, como decías, como un saludo a la bandera, como un intento simplemente abstracto, ¿no? Creo que hay muchos más temas. Yo quisiera ir cerrando con uno más que quizás es interesante porque podría darnos pie a que dediquemos otro de esos espacios específicamente a eso de aquí, pero quisiera al menos que lo tuviéramos en cuenta como un desafío, que claro, para nosotros que trabajamos en una universidad, se nos presenta, que es cómo vivir es todo esto que acabamos de mencionar, la interculturalidad, no solamente como un ideal abstracto, sino la interculturalidad como principio, la interculturalidad, digamos, reconociendo una realidad de hecho, que es el punto de partida. ¿Cómo podríamos las universidades convertirnos, diría yo, en primer lugar, ser nosotros espacios de interculturalidad real, donde las personas estén al centro como sujetos de esa interculturalidad, y por otro lado, cómo podríamos convertirnos nosotros en agentes de interculturalidad para el país y para el mundo, ¿no? Porque estamos viendo que eso no es una cuestión nacional, sino que tiene, digamos, dimensiones mundiales. ¿Cómo podríamos esbozar, aunque sea eso, repito, sabiendo que creo que podríamos dedicar un tema específicamente a eso de aquí? Sí, bueno, la universidad como proyecto intercultural. Sí, a mí me parece interesante e importante enfatizar esta palabra de proyecto, porque es una tarea muy compleja, supone navegar, ¿no?, entre las exigencias estatales
y las propuestas mucho más críticas y alternativas que creo que los dos y otras personas más compartimos. Entonces, no es fácil, ni siquiera conceptualmente y menos institucionalmente, porque estamos constreñidos por la legislación vigente que obviamente hay que respetar y cumplir. Pero en todo caso, lo que a mí me parece importantísimo es tener la suficiente humildad como para reconocer, saber que cada uno de nuestros estudiantes y miembros de la comunidad universitaria porta un conocimiento y un saber que es nuestro deber no solo rescatar, respetar, sino resaltar y articularlo con, digamos, el plan de estudios oficial que nosotros tenemos que aprobar porque es una exigencia de cualquier universidad. Entonces yo pienso que ahí, en esa articulación, en ese reconocimiento y mutuo enriquecimiento, nosotros tenemos que plantear esta propuesta intercultural, es decir, hacer de nuestra comunidad universitaria el sujeto activo. Por eso digo, no es fácil. ¿Por qué? Porque también tenemos que reconocer que muchas personas van a este tipo de instituciones como la universidad, pero de manera pasiva. Claro. Y no quieren ser sujetos activos y menos críticos. ¿Por qué? Porque lamentablemente en las universidades también se produce esta rutinización, en este caso del proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí de lo que se trata es de más bien transformarnos en una comunidad de aprendizaje, más que de enseñanza. Yo pienso que si logramos plantearnos eso constante y críticamente, sí vamos a poder ofrecer esa educación intercultural. De acuerdo. Y es interesante porque, digamos, como para hacer un poco de síntesis, quizás vinculando esto último que tú planteas, que efectivamente es un desafío, ¿no? Con lo primero, es decir, con la primera parte de tomar la interculturalidad como un hecho, un dato que está ahí, nos hace tomar conciencia de que esa articulación, que me parece que es la palabra clave ahí, ¿no? Esa articulación podríamos plantearla como una articulación entre aquello que cada uno de nosotros trae consigo, ¿no? Desde las perspectivas que traemos por ¿no? el lugar donde vivimos, la cultura, nuestras tradiciones, nuestros modos de ver la realidad, las experiencias que hemos vivido, las prácticas, digamos, nuestras biografías. Es decir, articular ese lado, ¿no? Que nos hace, y digamos es una característica de ser personas humanas, es que somos únicos e irrepetibles y que somos diversos entre todos, pero que no hace de la diversidad, porque eso también es un riesgo, que es hacer de la diversidad un valor en sí mismo, cuando lo interesante está aquí en que nosotros podamos, y ese sería como aquello con lo que habría que articular esto, es articularlo con lo que tenemos que vivir juntos, ¿no? La idea de la convivencia, de este bien común, de algo que tenemos que construir juntos y que hay una base, por otro lado, que ya tenemos en común. Algunos autores hablan de que la interculturalidad hace referencia tanto a lo que nos hace diversos como a lo que tenemos en común. Y poder articular esos dos elementos, ¿no? Lo común para construir algo en común, o sea, lo común que ya tenemos, con lo que ya venimos, para construir algo en común, y lo propio, con lo que ya venimos y tenemos, para enriquecer este proyecto en común. Quizás ese es un modo, no sé si coincides conmigo, como de visualizar la interculturalidad en acto, ¿no? En práctica, donde el sueño, creo que de nosotros y de muchas personas más, es que la universidad se convierta en ese lugar, pueda ser ese lugar, y que fomente así, digamos, como aspiración, justamente un mundo distinto, ¿no? Un mundo que pueda reflejar eso. Claro. Sí, yo creo que eso nos enamora del proyecto que nos legó la madre, ¿no? Nuestra fundadora. Y a mí me parece clave ahí
reconocer que tenemos que construir de manera, por supuesto, dialógica, democrática y plural zócalos, ¿no? En el caso del derecho, de la educación, me parece eso fundamental, porque precisamente, como dices, tenemos universales, somos miembros de una sola especie, y esa especie participa de una universalidad. Entonces, en función de esa universalidad, nosotros tenemos que reconocer cómo los grupos humanos, colectividades, culturas, entre comillas, a través de la historia, han ido generando diferentes formas de concebir, inclusive esa universalidad, que muchas veces lo han hecho de manera contenciosa, conflictiva. Claro. Pero la propuesta intercultural es más bien reconocer esa universalidad en función de esas diferencias que hoy se presentan. Claro. Entonces ahí es donde está, a mí me parece, la clave del asunto. Excelente. Queremos agradecerle al doctor Armando Guevara por su participación. Como decíamos, esperemos que este sea el primero de varios encuentros que podamos tener. Y quiero aprovechar para invitar a todos a un conversatorio que vamos a tener, que estamos organizando con el doctor Armando, sobre la Universidad Intercultural en el Perú, experiencias y reflexiones. Se va a realizar el día viernes 14 de noviembre de manera virtual. Entonces, a través de todas las redes sociales de la UDEA van a tener la posibilidad de participar. Y creemos que eso es muy importante porque estamos invitando a personas también extranjeros, ¿no? Digamos, de varias partes del Perú, pero incluyendo también algunos extranjeros, para que algunas de las cosas que hemos conversado hoy, y específicamente la parte que tiene que ver con qué hace intercultural a una universidad y cómo realizar la interculturalidad en una universidad, sean temas que podamos profundizar y enriquecernos, y quién sabe, de ahí también podrán salir algunos de estos podcasts. Así que esto fue Voces que Transforman. Les agradecemos a todos por su participación, por su atención, y esperamos vernos en una próxima vez. Muchas gracias. Un gusto.